Bienvenidos a Acho, ¿qué dices? A ver, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Pensemos por un momento en la cuarta mayor reserva de oro del mundo, más de 700 toneladas. Una auténtica fortuna. Pues ahora imaginemos que el 72% de esa fortuna, unas 510 toneladas, de repente desaparece. Se esfuma de la cámara acorazada de un banco central y viaja en secreto por un país que está en plena guerra civil. Suena a guión de película, pero no lo es. Es la historia real del llamado Oro de Moscú. Es una de las operaciones más audaces y polémicas del siglo XX. Hoy vamos a analizarla a fondo, basándonos en un informe que reconstruye ese viaje paso a paso. Y no solo vamos a ver el porqué, que es clave, sino sobre todo el cómo. Cómo se pudo ejecutar una hazaña logística que parece, casi imposible. Y para eso nos vamos a centrar en una ciudad que fue fundamental y a menudo se olvida: Cartagena. Perfecto. Pues para empezar vamos a situarnos. Otoño de 1936. El golpe de Estado ha fracasado en su objetivo inicial y ahora es una guerra total. ¿Cuál es la situación para el gobierno de la República? La situación es desesperada. Es una asfixia económica y militar total. Mientras el bando de Franco recibe un flujo constante de armas, de créditos, de asesores, de la Alemania nazi y la Italia fascista. A la República le cierran el grifo, totalmente. Las democracias occidentales, como Francia o Reino Unido, impulsan la política de no intervención, que en la práctica es un embargo que ahoga al gobierno legítimo. No le venden armas, no le dan créditos, le cierran todos los mercados. Entonces el oro del Banco de España, que hasta entonces era un respaldo para la moneda, se convierte en otra cosa. Exacto. Se convierte en la única herramienta de supervivencia. Es la única póliza de seguro que le queda a la República para poder comprar lo que necesita para no ser derrotada. ¿Y quién está dispuesto a vender? Pues en ese tablero internacional solo hay un jugador dispuesto a venderle el armamento pesado que necesita: la Unión Soviética de Stalin. Pero Stalin no fía. Claro. Exige garantías, pago al contado, y esa exigencia es la que literalmente pone en marcha los trenes hacia el Mediterráneo. De acuerdo. Vamos a desgranar esa primera fase. Las tropas del ejército de África, que eran las más temidas, avanzan sin piedad hacia Madrid. El pánico tenía que ser real. Me imagino que el gobierno temía que si caía la capital, el oro caería con ella. Era su mayor pesadilla. Perder el oro no era solo la bancarrota, era un golpe de propaganda y de legitimidad fatal. Por eso, el 13 de septiembre del 36, el ministro de Hacienda, Juan Negrín, firma un decreto. Un decreto secreto, supongo. Secretísimo, para autorizar el traslado del oro desde la cámara acorazada de la Plaza de Cibeles a un lugar más seguro. Y la pregunta es, ¿cómo sacas en secreto una fortuna así del centro de una capital en guerra? La complejidad tuvo que ser enorme. La rapidez y la discreción fueron asombrosas. A partir del día siguiente, del 14 de septiembre, equipos de carabineros, que era una fuerza muy leal a la República, bajan a la cámara y empiezan a empaquetar. ¿En qué lo empaquetan? En miles de cajas de madera. Y aquí está el detalle brillante. Las cajas eran idénticas a las de la munición. ¡Ah! Un camuflaje perfecto. Perfecto, para no levantar la más mínima sospecha. Esas cajas se cargaban en camiones, casi siempre de noche, y se llevaban a la estación del Mediodía, la actual Atocha, y de ahí en trenes especiales hacia el sur. Vale, sacan el oro de Madrid. Pero, ¿por qué Cartagena? En ese momento, Valencia era la capital de la República, el puerto principal. Parecería la opción más lógica, ¿no? Es una pregunta clave, ¿sí? Podrían haber elegido Valencia o Alicante, pero es que Cartagena tenía 3 ventajas estratégicas que la hacían única. A ver. La primera, era la base principal de la flota republicana. Eso garantizaba una defensa naval increíble. La segunda, su orografía. Es una bahía cerrada, rodeada de montañas con artillería, muy difícil de atacar desde el aire. ¿Y la tercera? Que supongo que es la decisiva. La tercera era el as en la manga, sí. Cartagena tenía unas instalaciones de almacenamiento subterráneo que no había en ningún otro sitio. Los polvorines navales de la Algameca.
Un momento, Polvorines, ¿estamos hablando de búnkeres para guardar munición? Eso es. O sea que guardaron la mayor reserva de oro del país literalmente al lado de torpedos y explosivos. Literalmente. Y tenía todo el sentido del mundo, piénsalo. Eran túneles escorados en roca viva, en los acantilados, diseñados para resistir cualquier cosa. Un bombardeo, una explosión interna. Si podían proteger la munición de toda la flota, ¿podían proteger el oro? Claro, eran la caja fuerte más segura de toda España. Debió transformar Cartagena en el epicentro secreto de la República, aunque la mayoría de sus habitantes ni se lo imaginara. Absolutamente. Y el oro no se lleva a los muelles comerciales, que estaban muy expuestos. Todo el operativo se desvía a esa zona militar de acceso ultra restringido, la Algameca Grande. Era una fortaleza dentro de otra fortaleza. ¿Y la seguridad? ¿Quién se encargaba de vigilar algo tan valioso? Pues aquí es donde la historia da un giro y vemos ya la mano de Moscú. La seguridad era extrema, claro. Marineros, carabineros de confianza. Pero los testimonios confirman algo muy revelador. En los anillos de seguridad más cercanos al oro, protegiendo los polvorines, había tanquistas soviéticos. Tanquistas soviéticos. ¿Y qué hacían allí? Habían llegado poco antes con los primeros tanques T-26 para instruir a las tripulaciones españolas. Pero su presencia ahí, custodiando el oro, es fundamental. Ya me imagino. Indica el grado de control que Moscú ya estaba ejerciendo. Desde el principio. Era un presagio muy claro de cuál iba a ser el destino final de todo aquello. O sea que la seguridad del tesoro español ya no estaba solo en manos españolas. Y si hablamos de la mano de Moscú, tenemos que hablar de una figura casi de novela de espías. Alexander Orlov. Sin duda. Si esto fue una película, Orlov fue el director en el terreno. Era el jefe de la estación del NKVD, el temible precursor del KGB, en España. Un tipo astuto, políglota, que operaba con identidades falsas. En sus mensajes a Moscú, su nombre en clave era Shuet, y su misión, imagino, venía directamente del despacho al Stalin. Directamente, sí. La orden era clara, asegurar que el oro saliera de España sin el más mínimo problema. Pero lo más fascinante, y esto lo revelan sus propios informes, es que su mayor temor no eran los aviones de Franco. ¿No? Entonces, ¿cuál era? Su mayor obsesión eran las otras facciones del propio bando republicano, concretamente los anarquistas de la CNT-FAI. Vaya, ¿por qué ese miedo específico a los anarquistas? Porque Orlov era un estalinista convencido. Desconfiaba de los españoles en general para mantener un secreto, pero es que le aterrorizaba la idea de que los anarquistas descubrieran la operación. Claro, si se enteraban de que el Tesoro Nacional iba camino de la Rusia de Stalin. Exacto. El mismo régimen que ya estaba purgando y asesinando a anarquistas y trotskistas en su propio país. Podrían haberlo visto como una traición. Podrían haber intentado asaltar los convoyes para quedarse con el oro y financiar su propia revolución. Esa paranoia estalinista, la verdad, le inyectó una dosis de eficiencia implacable a todo el proceso. Con Orlov supervisando cada detalle, llegamos al momento clave, el embarque. ¿Qué lo precipita? Pues la situación militar. A finales de octubre del 36, el frente de Madrid está a punto de colapsar. La necesidad de armas es más urgente que nunca y se acelera la Orden 2. Se movilizan 4 buques mercantes soviéticos que ya estaban en la zona esperando la señal. El Kine, el Kursk, el Neva y el Volgoles. Usar barcos soviéticos no fue casual, ¿verdad? Tenía una implicación estratégica. Fue una jugada maestra de Orlov. Una vez la carga estuviera a bordo de esos barcos, legalmente ya estaba en territorio de la URSS. Claro, eso disuadiría a cualquiera de atacarlos. Sería un acto de guerra directo contra la Unión Soviética, un riesgo que ni la Marina alemana ni la italiana iban a correr. ¿Y cómo fue la operación de carga? Debió de ser un esfuerzo titánico. Fue agotador, y se hizo con un secretismo absoluto durante 4 noches seguidas, del 22 al 25 de octubre. Hablamos de unas 7.800 cajas de madera. Cada una pesaba entre 65 y 75 kilos. Un trabajo brutal. Brutal. Y los estibadores no eran civiles, claro. Fueron marineros y carabineros de confianza, trabajando sin descanso bajo la mirada atenta y seguramente amenazante de los tanquistas soviéticos de Orlov. ¿Y a esta gente se le dijo lo que estaban transportando? La versión oficial era que eran explosivos o material de guerra. Pero era una ficción. El peso descomunal de las cajas y, según algunos testimonios, el tintineo metálico de alguna moneda que se escapaba dejaba poco a la imaginación. A pesar del riesgo, todo salió bien. Fue un éxito logístico rotundo, sí. El 25 de octubre, los 4 barcos zarparon en silencio y se perdieron en la oscuridad del Mediterráneo, rumbo a Odesa,
La gran apuesta de la República ya estaba en alta mar. El oro llega a Odesa y luego a Moscú. Y aquí es donde la historia se divide en dos narrativas que han chocado durante décadas. La del robo de Stalin, que fue la versión del franquismo, y la de una transacción legítima. ¿Qué dicen los documentos? Los documentos son muy claros, desmienten la narrativa del robo. El 5 de febrero de 1937 se firma en Moscú un acta de recepción oficial. Firmada por ambas partes. Sí, por el embajador español Marcelino Pascua y por los representantes soviéticos. Se certifica la entrega exacta de 510 toneladas. Por tanto, no fue un saqueo, fue una transferencia acordada. La clave no es si fue un robo, sino en qué condiciones se hizo ese acuerdo. Entiendo. O sea, si no fue un robo, ¿cómo funcionó? ¿Era como abrir una cuenta bancaria en Moscú? Esa es la analogía perfecta. El oro se depositó en el Gojran, el depósito estatal de metales preciosos, y a partir de ahí funcionó como una cuenta corriente. La República hacía un pedido, tanques, aviones, combustible, y la Unión Soviética descontaba el valor de ese envío del depósito de oro. ¿Y cómo convertían el oro en dinero para pagar todo eso? Pues los soviéticos vendían periódicamente el oro español en los mercados internacionales, sobre todo en Londres y París, a través de bancos pantalla. Y aquí es donde la cosa se complica y surge la gran controversia económica. La República estaba comprando su supervivencia, pero ¿a qué precio? Se acusa a la Unión Soviética de abusar de su posición. Ese es el núcleo de la crítica, sí. Al ser el único vendedor, la URSS tenía todo el poder. Los análisis posteriores argumentan que aplicaron tipos de cambio rublo, dólar, peseta muy desfavorables para la República, inflando los precios de todo. Además, cobraron tarifas elevadísimas por transporte, seguros, gestión. Y la calidad del material, porque sí que enviaron armas muy modernas para la época. Sí, y eso es importante. Enviaron material excelente, como los tanques T-26, que eran superiores a los alemanes, o los cazas Chato y Mosta, que dieron la superioridad aérea a la República durante un tiempo. Pero junto a eso, también enviaron mucho armamento obsoleto de la Primera Guerra Mundial, que vendieron a precio de nuevo. ¿Se ha llegado a calcular cuánto pudo ser ese sobrecoste? Es difícil saberlo con exactitud, pero algunos historiadores económicos estiman que pudo alcanzar los 51 millones de dólares de la época. Una cantidad astronómica. El resultado es que el oro se consumió a una velocidad vertiginosa. Para finales del 38, la cuenta estaba prácticamente a cero. O sea que el oro se gastó por completo en la guerra. Por eso, cuando llegó la democracia y se reclamó, no había nada que devolver. Exacto. El oro se había fundido, vendido y transformado en balas, gasolina y propaganda para sostener una guerra que, a pesar de todo, la República finalmente perdió. Hoy, los escenarios de esta increíble operación siguen en Cartagena. La estación de tren, las baterías de costa que vieron zarpar los buques, la propia Algameca, son testigos silenciosos de cómo el destino de un país pasó literalmente por sus entrañas. Mirándolo en perspectiva, la decisión de enviar el oro fue, desde un punto de vista de supervivencia, lógica, casi inevitable, y Cartagena fue el único lugar que podía hacerlo posible. La logística fue impecable, un éxito. Pero la dependencia de un único proveedor... Y la opacidad en la gestión. Claro. Eso convirtió una operación de salvamento en una trampa financiera de la que la República ya no pudo escapar. Al final, el tesoro no descansa en ninguna cámara acorazada. Su rastro se disolvió hace más de 80 años. Lo que nos queda no es el metal, es la historia. Y contemplar el puerto de Cartagena es asomarse al escenario de una de las mayores y más trágicas apuestas del siglo XX. Y todo esto me lleva de vuelta a esa ironía que mencionaba sobre Orlov. Su mayor miedo no eran los fascistas, sino que otras facciones republicanas se hicieran con el oro. Lo que nos deja una reflexión final. Si ese oro se hubiera quedado en España, quizá dividido, habría unido a la República contra el enemigo común, o simplemente habría sido la chispa que encendiera una guerra civil dentro de la guerra civil, acelerando una derrota aún más rápida y sangrienta.